Mi padre prometió el año que viene por cada cumpleaños que se perdió desde mis 9 años. Conté 22. A los 30, le envié la lista de sus promesas, cambié mi número y dejé que su hermana le dijera que me casé. La semana pasada, llamó desde un número nuevo. Desde que tenía 9 años, mi padre prometió el año que viene por cada cumpleaños que se perdió. Conté 22 años que viene. En mi 30º cumpleaños, le envié la lista por correo, cambié mi número y dejé que se enterara por su hermana de que me había casado. La semana pasada, llamó desde un número nuevo. Empecé a llevar una lista cuando tenía 9 años. No una lista genial, no una lista de objetivos o una lista de deseos o algo dramático. Solo un cuaderno de composición, de esos de mármol blanco y negro, donde escribía cada vez que mi padre me prometía algo y no cumplía. No lo empecé por enojo. Lo empecé porque genuinamente pensé que estaba recordando mal. Mi madre nunca dijo una palabra mala sobre mi padre, lo cual agradezco ahora, pero me volvía loco cuando era niño porque significaba que cuando él cancelaba una visita y yo me molestaba, no había nadie que dijera, sí, él hace eso. Mamá simplemente se callaba y sugería que fuéramos a por helado. Frank, mi padrastro, se ofrecía a lanzar la pelota, y yo subía y lo escribía para saber que no me lo estaba inventando. Entrada 1. 14 de septiembre de 2005. Papá dijo que vendría a mi fiesta de 10º cumpleaños. Canceló el 1 de octubre. Dijo que su viaje de trabajo se había movido a ese fin de semana. Debería retroceder. Me llamo Caleb. Ahora tengo 30 años. Soy dueño de una pequeña empresa de fontanería en Dayton, Ohio. 6 chicos incluyéndome a mí. Residencial en su mayoría. Estoy casado con una mujer llamada Olivia, que es más inteligente y más paciente de lo que merezco. Conduzco una camioneta que está pagada. Soy dueño de una casa que está casi pagada. Y tengo un cuaderno de composición en el cajón de mi escritorio con 22 entradas que abarcan 21 años. 22 veces. Mi padre prometió algo específico y no apareció. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi padre, Arthur, se mudó a Charlotte por trabajo. Ventas de equipos, de esas en las que siempre estás conduciendo a algún lugar de trabajo a 3 estados de distancia para cerrar un trato. No era un padre ausente en el sentido tradicional. Pagaba la manutención de los hijos a tiempo. Enviaba tarjetas de cumpleaños, generalmente dentro de la misma semana de mi cumpleaños real. Llamaba en Navidad, a veces en Acción de Gracias. Me decía que me quería y decía, el año que viene, amigo. El año que viene, te lo compensaré. Le creí cada vez hasta que tuve unos 14 años. Luego seguí creyéndole, pero empecé a escribirlo. Lo de mi padre es que no es un mal tipo. Sé que eso suena extraño dado todo lo que estoy a punto de contarte, pero es importante. No es cruel. No es un borracho. No grita. En realidad es bastante encantador. Cuenta grandes historias. Recuerda los nombres de la gente. Paga la primera ronda. Si conocieras a Arthur Calvel en una barbacoa, te irías pensando, qué tipo tan sólido. Ese es en realidad todo el problema. Mi madre, Sarah, se volvió a casar cuando yo tenía 14 años. Frank Rowan, electricista, tipo tranquilo, manos como guantes de receptor, veía Jeopardy todas las noches a las 7 en punto. Nunca intentó ser mi padre. Nunca me pidió que lo llamara de otra manera que no fuera Frank. Pero apareció en cada partido de béisbol, cada concierto escolar, cada reunión de padres y maestros. No porque alguien se lo pidiera. Simplemente lo hacía. Mamá no tenía que recordárselo. No hacía un espectáculo. Simplemente estaba allí en las gradas con un café y cuando yo levantaba la vista, él asentía. ¿Sabes lo que hacía mi padre en esos mismos eventos? Llamaba la semana anterior y decía que iba a intentar ir. Yo me emocionaba. Se lo contaba a mis amigos. Luego, 2 días antes, recibía un mensaje de texto, oye, amigo, surgió un asunto de trabajo. Iré a la próxima. ¿Lo prometo? Entrada número 7. Abril de 2011.
Papá dijo que vendría a mi semifinal de béisbol del distrito. Canceló 2 días antes. Dijo que un cliente en Raleigh necesitaba una instalación de emergencia. Entrada número 12. Junio de 2015. Papá dijo que vendría a mi graduación. Llamó la mañana del día y dijo que su vuelo había sido cancelado. Lo comprobé más tarde. Ningún vuelo de Charlotte a Dayton fue cancelado ese día. No lo confronté por eso. Simplemente lo escribí. Aquí está lo que nadie te dice sobre tener un padre como Arthur. No es una gran herida dramática. No es como si me hubiera golpeado o me hubiera gritado o me hubiera dicho que no valía nada. Son 22 pequeños cortes que dejas de sentir individualmente, pero que nunca sanan realmente porque siempre hay uno nuevo. Y lo peor es que ni siquiera puedes enojarte apropiadamente por ninguno de ellos. Oh, su viaje de trabajo se movió. Eso pasa. Su vuelo fue cancelado. Mala suerte. Se enfermó el fin de semana que se suponía que iba a venir. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Viajar con gripe? Cada excusa es lo suficientemente razonable como para que, si te quejas, suenes tú el irrazonable. Así que dejé de quejarme. Simplemente lo escribí. Entré en la fontanería a través de un programa vocacional en la escuela secundaria. Trabajé para una empresa llamada Redman e Hijos durante 6 años, aprendí el oficio, ahorré cada centavo, obtuve mi licencia de maestro fontanero a los 25, y monté mi propia empresa a los 27. A los 28, tenía 3 empleados y más trabajo del que podía manejar. A los 29, tenía 6 chicos y una lista de espera. Mi padre llamó cuando abrí el negocio. Ese es mi chico, dijo. Voy a subir a ver la tienda. Entrada número 22. Marzo de 2026. Nunca lo mencionó de nuevo. Conocí a Olivia cuando tenía 27 años. Llamada de emergencia en su complejo de apartamentos. Una tubería reventada en el lavadero a las 11 de la noche. Ella fue la única inquilina que bajó a ver la situación y me trajo un café sin preguntar. Es enfermera de urgencias, así que entiende los horarios extraños y aparecer cuando las cosas están rotas. Nos comprometimos el otoño pasado. Le propuse matrimonio en la mesa de la cocina un martes por la mañana porque una vez me dijo que pensaba que las propuestas públicas eran estresantes. Ella dijo que sí, lloró un poco, luego me preguntó si quería huevos revueltos o fritos. Esa es Olivia. El compromiso es donde todo empezó a cambiar porque forzó una pregunta que había estado esquivando durante 20 años. Mi padre tiene una hermana, mi tía Carol, que vive en Columbus, a 1 hora y media de nosotros. Carol es una buena persona. Se mantuvo cerca de ambos lados de la familia después del divorcio y ella fue quien le contó a mi padre sobre el compromiso porque yo seguro que no lo iba a hacer. Una semana después de que Carol se lo dijera, mi padre llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Caleb, amigo, Carol me contó la gran noticia. Estoy tan feliz por ti, hijo. Quiero estar allí. De verdad que sí. Avísame la fecha y haré que funcione. No me lo perdería por nada del mundo. Me senté en mi camioneta en la entrada y escuché ese buzón de voz 3 veces. No porque me conmoviera, sino porque intentaba averiguar por qué no me hacía sentir nada. Ni esperanza, ni ira, solo el reconocimiento plano de un patrón que documenté 22 veces. Le mostré a Olivia el buzón de voz esa noche. Ella lo escuchó una vez, me miró y dijo, ¿qué quieres hacer? No lo sé. ¿Quieres que él esté allí? Tampoco lo sé. Ella se quedó en silencio un minuto. Luego dijo, ¿dónde está el cuaderno? Mi escritorio. ¿Alguna vez lo has leído de principio a fin? Yo no lo había hecho. Había escrito en él muchas veces, pero nunca me había sentado a revisar las 22 entradas en orden. Esa noche, después de cenar, lo hice. Tardé unos 15 minutos. 22 entradas en 21 años. Cada una de unas pocas líneas. Fecha, promesa, fecha de cancelación, excusa. Lo que me impactó no fue ninguna entrada individual. Fue el patrón. El mismo ciclo exacto repetido con pequeñas variaciones durante 2 décadas.
Promesa, emoción, cancelación, excusa, silencio. Luego, semanas o meses después, una llamada telefónica alegre como si nada hubiera pasado. 22 veces, cerré el cuaderno y lo volví a poner en el cajón. Olivia me miraba desde el umbral. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. ¿No estás bien? No, dije. No lo estoy. Fue entonces cuando dijo algo que cambió todo, aunque no me di cuenta en ese momento. Dijo, has estado llevando ese cuaderno durante 21 años, Caleb. En algún momento, tienes que decidir si es una prueba o un diario. No sabía lo que quería decir. Todavía no. Pero el fin de semana siguiente, estaba en casa de la tía Carol para la cena del domingo, y ella sacó su teléfono para mostrarme fotos de su club de jardinería, y por casualidad miré su perfil de Facebook. Y allí, 3 publicaciones más abajo, había un comentario de mi padre en una de las fotos de Carol de hace 2 Navidades. El comentario decía, acabo de hablar por teléfono con mi chico. Tan orgulloso de él y de todo lo que está construyendo allí. Lo miré fijamente porque recordaba esa Navidad. Mi padre no había llamado. Había esperado todo el día, luego hice la anotación en el cuaderno esa noche. Entrada número 20, diciembre de 2025. Les dijo a todos que me había llamado. Lo publicó públicamente y nunca sucedió. Desplacé la página de Carol, haciendo algo que no podía nombrar, y empecé a encontrar más. Pasé las siguientes 2 horas sentado en el baño de invitados de la tía Carol, desplazándome por su página de Facebook en mi teléfono, cotejando comentarios con las entradas del cuaderno que me había memorizado de memoria. Encontré 7 de ellas. 7 comentarios o publicaciones públicas de mi padre que contradecían directamente la realidad, no cosas vagas como amo a mi hijo, sino afirmaciones específicas y verificables. Volando para ver a Caleb este fin de semana. En un fin de semana, nunca vino. Tuve la mejor llamada con mi hijo hoy. No podría estar más orgulloso. En un día en el que mi teléfono no mostraba llamadas entrantes de su número. Caleb está creciendo muy rápido. Lo acabo de ver el mes pasado durante un periodo en el que no lo había visto en más de un año. No solo no aparecía. Estaba construyendo una versión alternativa completa de nuestra relación para el consumo público. Para sus amigos, sus compañeros de trabajo, su hermana, era un padre a distancia que se mantenía involucrado, que llamaba regularmente, que visitaba cuando podía. Un tipo haciendo lo mejor que podía con una situación difícil. Y nada de eso era real. Cuando salí del baño, Carol me miró raro. ¿Estás bien, cariño? ¿Estuviste ahí un rato? Sí, algo del estómago. Conduje a casa en silencio. Olivia se dio cuenta de que algo andaba mal en el segundo en que entré porque ella conoce mis silencios. Hay el silencio normal, y luego está el silencio. Eso significa que estoy procesando algo para lo que todavía no tengo palabras. Le mostré lo que había encontrado. Ella se sentó a mi lado en el sofá, desplazándose por las capturas de pantalla que había tomado, y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, no solo está ausente. Construyó toda una historia. Sí, durante al menos 20 años, Caleb. Ella dejó el teléfono. Carol lo sabe. Esa era la pregunta, ¿verdad? La tía Carol, que en el día de Acción de Gracias anterior me había apartado y me había dicho, tu padre habla de ti todo el tiempo. Está tan orgulloso de ti. Ojalá ustedes dos fueran más cercanos. Ella le creyó. Por supuesto que sí. Él es su hermano y es convincente. ¿Por qué iba a verificar si realmente me llamó en Navidad? No, le dije que no lo sabe. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Durante las siguientes 2 semanas, no hice nada. Fui a trabajar, presupuesté trabajos, desatasqué desagües y discutí con una empresa de suministros sobre accesorios de cobre, cosas normales. Pero debajo de todo eso, estaba repitiendo 22 entradas y 7 publicaciones de Facebook y tratando de averiguar exactamente lo que estaba sintiendo porque no era ira. La ira habría sido más simple. Mi padre llamó 2 veces durante esas 2 semanas. No contesté ninguna de las 2 veces.
Dejó un buzón de voz corto y alegre. Oye, amigo, solo para saludar. Avísame los detalles de la boda. Quiero reservar mi vuelo con anticipación para no tener problemas. Reservar su vuelo con anticipación. Casi me río. Luego, unas 3 semanas después del descubrimiento del baño, Olivia llegó a casa de un turno y dijo, me encontré con Carol en el supermercado. ¿Está bien? Ella dijo, tu padre le dijo que planea dar un brindis en la boda. Dejé el tenedor. ¿El qué? ¿Un brindis? Aparentemente, ha estado trabajando en ello. Carol dijo que él la llamó emocionado al respecto. Quédate conmigo aquí porque necesito que entiendas algo. Mi padre no había sido invitado a la boda. No se le había dado una fecha, un lugar, una hora o un papel. Había dejado un buzón de voz diciendo que quería estar allí, y yo no había respondido. Esa fue toda nuestra comunicación sobre la boda. Y les estaba diciendo a la gente que iba a dar un brindis. Carol parecía sorprendida de que yo no se lo hubiera mencionado. Pregunté. Parecía que asumía que ustedes dos habían hablado de ello. No hemos hablado en 3 semanas. No he contestado sus llamadas. Olivia se sentó frente a mí. Lo está haciendo de nuevo, ¿verdad? Está contando la historia antes de que suceda. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Promete la cosa. Diles a todos que vas a hacer la cosa. Y cuando no haces la cosa, la historia ya se ha contado tantas veces que el no evento apenas se registra. Había estado ejecutando esta jugada durante 22 años. Aparto mi plato. Necesito lidiar con esto. Lo sé. No quiero simplemente llamarlo y discutir. Él es demasiado bueno en eso. Tendrá una explicación para todo y colgaré sintiendo que yo soy el que está siendo irrazonable. ¿Entonces qué quieres? Pensé en el cuaderno. 22 entradas, fechas, promesas, cancelaciones, excusas, todo de mi puño y letra, haciéndose más grande y ordenado a medida que envejecía de los 9 a los 30 años. En las capturas de pantalla, 7 casos de él representando una relación que no existía. Evidencia, dije. Olivia, me preguntaste si el cuaderno era evidencia o un diario. Es evidencia. No quiero discutir con él. Quiero poner el registro delante de él y dejar que hable por sí mismo. Y luego nada. En los días siguientes, la idea tomó forma. Un paquete, el cuaderno en sí, cada página con cada entrada, y una hoja impresa de las capturas de pantalla de Facebook con fechas y sellos de tiempo. Sin carta, sin explicación, solo el registro. Y luego cambié mi número. Sé que eso suena extremo, pero aquí está mi razonamiento. Durante 22 años, mi padre había controlado la narrativa. Si lo llamaba, él encantaría. Él explicaría. Me haría dudar de lo que sabía que era cierto. El cuaderno y las capturas de pantalla no podían ser encantados. Eran fechas y hechos en sus propias palabras. Y cambiar el número no era un castigo. Era eliminar el mecanismo. No más buzones de voz que escucharía 3 veces tratando de sentir algo. Todavía no había resuelto la parte de la boda. Si invitarlo, si decirle directamente que no era bienvenido, o si simplemente dejar que el paquete hablara. Pero me estaba acercando a algo por primera vez en 20 años. Sin embargo, algo me estaba molestando. Frank, mi padrastro, había estado en mi vida durante 16 años. Había avalado mi primer contrato de arrendamiento de furgoneta de trabajo. Me había ayudado a verter la losa de hormigón para mi taller. Nunca pidió crédito, y nunca mencionó a mi padre a menos que yo lo hiciera primero. Nuestra boda fue pequeña e informal, una ceremonia en el patio trasero, quizás 40 personas. Olivia había sugerido que Frank hiciera una lectura. Nada elegante, solo algo para darle un papel que reconociera lo que había sido sin convertirlo en un gran asunto. Le dije que lo pensaría porque incluso a los 30, una parte de mí sentía que darle a Frank ese papel era admitir en voz alta que mi verdadero padre había fallado. Saber algo en tus huesos y decirlo delante de 40 personas son animales diferentes. Estaba en el taller de Frank una tarde ayudándole a organizar sus cajas de paneles cuando dijo algo que lo atravesó todo.
Tu madre dice que tu padre está hablando de venir a la boda. Sí. Le dijo a Carol que va a dar un brindis. Frank ordenó algunos disyuntores en un contenedor sin levantar la vista. ¿Lo quieres allí? No. Él asintió, siguió ordenando, luego muy suavemente. Bien. Fue la primera vez en 16 años que Frank había expresado alguna opinión sobre mi padre. Lo miré fijamente. Bien. Él me miró y por un segundo la cuidadosa neutralidad que había mantenido desde que yo tenía 14 años se deslizó. Caleb, he visto a ese hombre decepcionarte desde que eras un niño. Me he callado porque no era mi lugar y tu madre me pidió que te dejara resolverlo por tu cuenta. Pero tienes 30 años y te vas a casar. Si no lo quieres allí, entonces no debería estar allí y eso no es algo por lo que debas sentirte culpable. Volvió a sus disyuntores. Yo volví a mis cajas de paneles. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Pero esa noche, cuando Olivia me preguntó sobre la lectura de la boda, dije, pregúntale a Frank. Ella sonrió. Ya lo hice. Dijo que haría lo que tú quisieras. Por supuesto que sí. 2 días después, mientras preparaba el paquete, fotocopiando cuidadosamente cada página del cuaderno para tener una copia de seguridad, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Oye, Caleb, soy tu padre. Nuevo teléfono de trabajo. Solo quería hacerte saber que reservé mi vuelo para la boda del 17 al 20 de octubre. No puedo esperar. Había reservado un vuelo para una boda a la que no había sido invitado en una fecha que nunca le había dado, lo que significaba que alguien le había dado la fecha. Le envié un mensaje de texto a Carol, ¿le dijiste a papá cuándo es la boda? Ella respondió en unos 4 minutos. Me preguntó y no pensé que fuera un secreto. No debía hacerlo. Lo siento, cariño. Me senté allí mirando ambos mensajes y sintiendo que las paredes de esa habitación se movían de nuevo porque ahora tenía un nuevo problema. Mi padre tenía un billete de avión. Les dijo a todos que venía. Y si yo enviaba el paquete y cambiaba mi número y él aparecía en mi boda de todos modos, todo se convertiría exactamente en el tipo de escena que intentaba evitar. Necesitaba enviar el paquete antes de octubre y necesitaba averiguar qué decirle a Carol y necesitaba hacerlo rápido porque octubre estaba a 6 semanas. Las siguientes 6 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Estaba planeando una boda y planeando una ruptura simultáneamente. Eso es lo que se sintió honestamente. No venganza, no castigo, solo una separación limpia y documentada de alguien que había estado medio presente durante tanto tiempo que la ausencia total podría ser una mejora. Esto es lo que hice. Y quiero dejar claro que nada de esto fue un plan genio maestro. Era solo un chico con un cuaderno, una impresora, y una esposa muy paciente. Primero, el paquete. Fotocopié cada página del cuaderno. 22 entradas, cada una de mi puño y letra de la edad que tenía cuando la escribí. Las primeras están en letra de niño con mayúsculas. Para la escuela secundaria, es el mismo garabato semilegible que uso ahora. Imprimí las capturas de pantalla de Facebook, 7 páginas, cada una mostrando el comentario público de mi padre junto con la entrada correspondiente del cuaderno, y donde lo tenía, los registros telefónicos que mostraban que no había llamadas entrantes, sin carta de presentación. No, querido papá, no, aquí está porque estoy enojado. Solo la evidencia en orden cronológico en un sobre de Manila. Segundo, el teléfono. Fui a mi operador y obtuve un número nuevo, pero aún no lo cambié. Mantuve el número antiguo activo porque lo necesitaba por unas semanas más. Quería que el paquete llegara primero. Tercero, Carol. Esta fue la parte más difícil. No porque estuviera enojado con ella. Ella no hizo nada malo. Le dijo a su hermano cuando era la boda de su hijo porque eso parecía algo normal que hacer. Pero necesitaba que ella entendiera lo que venía sin convertirlo en todo un espectáculo. Conduje a Columbus un jueves por la tarde. Le dije a mi equipo que tenía una reunión con un proveedor, lo cual era cierto, solo que no hasta la mañana siguiente. Me senté en la mesa de la cocina de Carol, y no me anduve con rodeos. Carol, necesito contarte algunas cosas sobre papá, y necesito que solo escuches antes de responder. Ella dejó su café.
Me conocía lo suficiente como para saber que no hablaba así sin una razón. Le conté sobre el cuaderno. Ella sabía que yo era un niño meticuloso, así que el concepto no la sorprendió. Luego le conté sobre los comentarios de Facebook. Saqué las capturas de pantalla en mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Esta publicación, dije, diciembre de 2025. Él escribió, acabo de hablar por teléfono con mi chico. Él no me llamó esa Navidad, Carol. Tampoco me llamó la Navidad anterior. Esperé ambas veces. Ella tomó el teléfono. Lo leyó. Se desplazó al siguiente. Lo leyó. Repasó los 7 sin hablar. Caleb, no he terminado. Saqué el mensaje de texto sobre su vuelo. Reservó un billete para mi boda. Nunca lo invité. Nunca le di la fecha. La obtuvo de ti, lo cual está bien. No te estoy culpando. Pero él le está diciendo a la gente que va a dar un brindis en una boda a la que nunca fue invitado. Me dijo que ustedes dos habían hablado de ello. No hemos tenido una conversación real en meses. Dejé de contestar sus llamadas después de que encontré las publicaciones de Facebook. Ella se sentó allí durante mucho tiempo. Carol no es de llorar, pero su barbilla hacía lo que hace cuando está luchando contra ello. Le creí, dijo. Lo sé. Cada vez que decía que hablaba contigo o te visitaba o planeaba verte, le creía. Lo sé. Es convincente. Es mi hermano. Sí. Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué vas a hacer? Le conté sobre el paquete. Ella no intentó disuadirme, lo cual aprecié más de lo que puedo expresar. Hizo una pregunta. ¿Vas a incluir una carta? No. Ella asintió lentamente. Porque él discutiría con una carta. No puede discutir con fechas. No, dijo ella, no puede. Le pedí una cosa. No le avises. No lo llames. No le des ninguna advertencia. Deja que el paquete llegue y deja que se siente con él como yo he estado sentándome con él durante 21 años. Ella accedió. Luego dijo algo que no esperaba. Caleb, necesito preguntarte algo y quiero que respondas honestamente. ¿Está bien? ¿Quieres que yo esté en la boda? Porque entendería si no lo hicieras. Soy su hermana. Fui parte de la máquina aunque no lo supiera. Ni siquiera había considerado no invitarla. Carol, eres la razón por la que tuve alguna conexión con ese lado de la familia. Apareciste. Siempre apareciste. Vendrás a la boda. Lloró de verdad entonces. La dejé. Luego nos hizo sándwiches de queso a la parrilla porque eso es lo que hace Carol cuando las emociones son demasiado grandes para la habitación. De camino a casa, Olivia llamó. ¿Cómo fue? Ella creyó cada palabra que él le dijo. ¿Cómo está? Triste, principalmente consigo misma, lo cual no es justo. No, no lo es. Envié el paquete por correo el lunes siguiente. Correo prioritario a la dirección de Arthur en Charlotte. Lo rastreé y confirmé la entrega el miércoles. Luego esperé. No pasó nada durante 4 días. No sé qué esperaba. En realidad, eso no es cierto. Esperaba una llamada telefónica, una explosión, un buzón de voz lleno de defensividad y explicaciones. Lo que obtuve fue silencio. Al 5.º día, activé mi nuevo número de teléfono. Aquí es donde necesito contarte sobre la planificación de la boda. Porque la vida no deja de suceder solo porque estés en medio de un ajuste de cuentas familiar. Nuestra boda fue el 18 de octubre. Ceremonia en el patio trasero. Nuestro patio trasero, el que había pasado todo el verano preparando. Nuevos adoquines para el patio, luces de cuerda que Olivia pidió en algún sitio web que tardó 6 semanas en enviarse. Una pérgola que construí con Frank un fin de semana de agosto. Ambos quemados por el sol el domingo por la noche. 42 invitados, los padres de Olivia, su hermana, su equipo de urgencias, mi madre y Frank,
mis chicos del trabajo y sus esposas, algunos amigos de la escuela secundaria, la tía Carol, una juez de paz llamada Patricia que había casado a la mitad de las parejas en nuestra parte de Dayton. Sin DJ, Olivia hizo una lista de reproducción, sin barra libre, solo neveras con cerveza y una mesa de vino y una botella de bourbon. Mi amigo Ethan había estado envejeciendo en su garaje por razones que ninguno de nosotros entendía completamente. Simple, real, nuestra. La lectura de Frank fue un pasaje de un libro que el padre de Olivia había recomendado, algo sobre construir una casa siendo como construir un matrimonio. Frank lo practicó en su taller durante 2 semanas. Mi madre me dijo que lo había sorprendido leyéndolo en el espejo del baño y casi lloró. La lista de asientos fue fácil porque solo había 5 mesas. La comida era barbacoa de un lugar cercano que hacía catering a domicilio. El pastel era de una panadería que la hermana de Olivia encontró y que hacía pasteles simples de 2 pisos sin cobrar una hipoteca por ello. Todo estaba listo. Todo estaba preparado. Y luego, 8 días antes de la boda, Olivia recibió un buzón de voz. Entró en la cocina sosteniendo su teléfono lejos de ella como si fuera una araña. «Es tu padre en mi teléfono. Debe haber conseguido mi número de alguna parte. Quizás de cuando yo estaba en tu antiguo plan». Ella lo puso en altavoz. «Hola Olivia. Soy Arthur, el padre de Caleb. Recibí algo por correo de Caleb y he estado tratando de comunicarme con él, pero su número no funciona. Solo quiero hablar con él. No estoy enojado. Entiendo por qué envió lo que envió. Solo quiero hablar. ¿Podrías pedirle que me llame, por favor? De verdad me gustaría hablar con mi hijo». Su voz se quebró en la palabra hijo. No dramáticamente, solo lo suficiente. Olivia me miró. Yo miré la mesa. Dijo que no está enojado. Ella dijo, no está enojado porque enojado es una posición con la que puedes discutir. Está yendo por triste porque triste me convierte a mí en el malo. ¿Es eso lo que realmente piensas o es lo que necesitas pensar ahora? No respondí porque no lo sabía. Y esa es la verdad honesta. Después de 22 entradas y 7 capturas de pantalla y una vida de excusas razonables, genuinamente no podía decir si la voz quebrada de mi padre era un remordimiento real o simplemente un calibre superior de actuación. No lo voy a llamar, dije. Está bien, la boda es en 8 días. No puedo con esto ahora mismo. Lo sé. Si aparece, no lo hará. Tiene un billete de avión. Olivia, ella me tomó la mano. Carol lo sabe. Tu madre lo sabe. Frank lo sabe. Si Arthur Calvel aparece en nuestra boda, va a encontrar a 42 personas que saben exactamente quién es. No aparecerá. Quería creer eso. Lo creí en su mayor parte. Pero había una pequeña y estúpida parte de mí de 9 años que pensaba, ¿y si esta es la única vez que realmente cumple su promesa? Y la peor parte, la parte que nunca le diré a nadie excepto a ti y a Olivia, es que no sabía si ese pensamiento me asustaba o me daba esperanza. La semana antes de la boda, no dormí bien. No por las decoraciones o los planes de asientos o cualquier otro estrés normal de la boda, sino porque cada vez que mi teléfono vibraba, una parte de mi cerebro de lagarto verificaba si un código de área de Charlotte había encontrado mi nuevo número. No lo hizo, pero eso no me impidió verificar. Olivia borró el buzón de voz de Arthur de su teléfono sin que yo se lo pidiera. También, sin decirme, llamó a su proveedor de telefonía y bloqueó su número. Me enteré 2 días después cuando lo mencionó casualmente, como si me estuviera diciendo que había comprado leche. Bloqueé el número de tu padre en mi teléfono. Olivia, es mi teléfono. No me va a usar como un canal secundario. Me casé con la mujer adecuada. Sé que algunos de ustedes ya lo descubrieron, pero quiero decirlo claramente. La última semana pasó rápido. Puse la última fila de adoquines en el patio el lunes. La hermana de Olivia y 2 de sus amigos de urgencias vinieron el miércoles a colgar las luces de cuerda y montar las mesas. El jueves, recogí el pedido de barbacoa y Frank y yo hicimos una prueba de sonido del sistema de altavoces portátil, que principalmente implicó a Frank diciendo probando, con su monótono de electricista mientras yo intentaba no reír.
El viernes por la noche antes de la boda, mi madre vino con una fuente de su City al horno porque la respuesta de Sarah Calvell a cada evento emocional en la historia humana es el City al horno. Lo puso en el mostrador, abrazó a Olivia, luego me llevó al garaje donde estaban apiladas las sillas plegables. Necesito decirte algo, dijo. Está bien. Carol me llamó esta mañana. Dijo que Arthur la llamó anoche. Quería saber si la boda seguía en pie. ¿Qué dijo Carol? Ella le dijo, sí, sigue en pie. No le dijo nada más. Dijo si todavía viene. Mi madre me miró con la expresión que pone cuando va a ser honesta de una manera que le va a costar algo. Le dijo a Carol que todavía planea venir. Dijo que tiene derecho a ver a su hijo casarse. Me apoyé en mi camioneta. Está bien. Eso es lo que dijo. Tiene derecho a asistir a un evento privado en mi casa privada al que no fue invitado. Caleb, lo sé. Después de todo lo que vio en ese paquete, después de 22 entradas, después de las capturas de pantalla, su respuesta es que tiene derecho. Mamá puso su mano en mi brazo. Me he callado sobre tu padre durante 23 años. Me prometí a mí misma que nunca sería esa exesposa que envenena a su hijo contra su padre, pero eres un hombre adulto que se casa mañana. Así que voy a decir esto una vez. Tomó aliento. Tu padre no es un mal hombre, pero es un hombre que ha pasado toda su vida creyendo que la intención es lo mismo que la acción. Tenía la intención de venir a tu cumpleaños. Así que en su mente, vino. Tenía la intención de llamarte en Navidad. Así que en su mente, llamó. Les dijo a la gente que habló contigo porque en su cabeza, siempre estaba a punto de hacerlo. El paquete que le enviaste no le mostró la verdad, Caleb. Le mostró la brecha entre quién cree que es y quién es realmente. Y algunas personas no pueden sobrevivir a esa brecha. ¿Y qué? Se supone que debo sentir pena por él. No, se supone que debes entender que no va a ver ese paquete y de repente convertirse en el padre que necesitabas. Lo va a ver y va a encontrar una manera de hacerse la víctima. Eso no es crueldad. Eso es simplemente quién es. Ella me dio una palmada en el brazo. Ahora entra y come un poco de City antes de que se enfríe. ¿Te casas mañana? Comí el City. Estaba bueno. El City de mamá siempre es bueno. Esa noche, después de que todos se fueron y Olivia estaba dormida, me senté en el patio en una silla de jardín bajo las luces de cuerda y llamé a la tía Carol. ¿De verdad viene? Le pregunté. Creo que sí, cariño. Sonaba decidido. Carol, no quiero una escena en mi boda. Lo sé. Si aparece, necesito que te encargues. Puedes hacerlo. Larga pausa. ¿Quieres que eche a mi hermano de la puerta? Quiero que le expliques con calma y claridad que no está en la lista de invitados, que esta es mi casa y mi boda y mi decisión, y que si elige hacer una escena, confirmará todo lo que está en ese cuaderno. Otra pausa. ¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga? Lo sé, y aún así te lo pido. Está bien. Su voz era pequeña, pero firme. Está bien, Caleb, lo haré. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Si hubiera sido diferente, si hubiera sido el padre que les dijo a todos que era, lo habrías querido allí. Miré las luces de cuerda que se balanceaban ligeramente con la brisa de octubre. Todos los días de mi vida, dije. Ese es el punto, Carol. Ella estaba llorando cuando colgó. Yo también. Pero nunca te lo diría si no fuera anónimo. El 18 de octubre estuvo despejado y a 11 grados, lo que en Ohio en octubre es lo mejor que se puede. Olivia llevaba un vestido que había encontrado en una tienda vintage en Cincinnati. Color crema, simple, sin cola porque dijo que no confiaba en sí misma para no tropezar con ella. Yo llevaba un traje gris carbón que compré ya hecho, y Frank me ayudó con la corbata porque en mis 30 años en la tierra nunca he aprendido a anudar una correctamente. 42 personas aparecieron, incluida Carol, que llegó temprano y se posicionó cerca de la puerta del patio trasero como una portera muy agradable. La ceremonia fue corta. Patricia, la juez de paz, la mantuvo en 12 minutos, lo cual fue perfecto.
Frank hizo su lectura con una voz firme que solo se quebró una vez en la línea sobre las paredes que mantienen el clima fuera, pero no la calidez. Mi madre sostuvo un pañuelo todo el tiempo, pero nunca lo usó, lo cual es lo más Sarah Calvell que puedo describir. Olivia dijo sus votos, que ella misma había escrito, y fueron divertidos y honestos e hicieron que dos de sus amigos de urgencias sollozaran abiertamente. Yo dije los míos, que también había escrito y que fueron significativamente menos elocuentes, pero cumplieron su cometido. Nos besamos. La gente aplaudió. Ethan descorchó el bourbon durante unas 2 horas. Fue perfecto. La gente comió barbacoa. La gente bailó al ritmo de la lista de reproducción de Olivia. Frank bailó lento con mi madre una canción que no reconocí, y parecía un hombre que no podía creer su suerte, que es exactamente lo que es. Estaba hablando con mi amigo Blake del trabajo a la mitad de un plato de cerdo desmenuzado cuando vi a Carol caminar rápidamente hacia la puerta lateral. Dejé el plato. Disculpe, dije. Rodeé la casa. La puerta estaba entreabierta y a través de ella pude ver a Carol de pie en la acera delantera hablando con un hombre con un abrigo deportivo azul. Mi padre, había venido. Había venido de verdad. Después de 22 eventos perdidos, después del paquete, después de que cambié mi número, después de todo, Arthur Calvell finalmente había aparecido. Y sentí que todo me golpeaba a la vez. No ira, no satisfacción, solo esta enorme, aplastante y estúpida tristeza de que la única vez que mi padre cumplió una promesa de aparecer fue la única vez que le había pedido que no lo hiciera. No podía oír lo que decía Carol, pero podía ver su mano en su pecho, no empujando, solo manteniendo una barrera. Él hablaba rápido, moviendo la cabeza, gesticulando con las manos. El abrigo deportivo era nuevo. Se compró una chaqueta nueva para la boda a la que no fue invitado. Luego miró más allá de Carol y me vio de pie en la puerta. Caleb, su voz, la misma voz de los buzones de voz. La misma voz de 22 próximos años, más vieja, más delgada, por favor. 5 minutos. Carol me miró. Su expresión decía, tú decides. Crucé la puerta. Nos quedamos en la acera delantera, mi padre y yo, mientras 42 personas celebraban en el patio trasero. Carol se mantenía a unos 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para darnos espacio. Arthur parecía más viejo de lo que esperaba. No lo había visto en persona en casi 2 años. Su cabello era más gris que castaño ahora. Había perdido peso, no de forma saludable. El abrigo deportivo le quedaba grande de hombros, lo que significaba que lo había comprado recientemente después de perder peso. Te ves bien, dijo. El traje. Gracias. La casa se ve genial. El patio, las luces. ¿Tú hiciste todo eso? Frank ayudó. Se inmutó al oír el nombre de Frank. No dramáticamente. Solo un pequeño endurecimiento alrededor de los ojos. El tipo de cosa que solo notas si has pasado toda tu vida leyendo a una persona en busca de señales de que realmente quieren decir lo que dicen. Caleb, recibí tu paquete. Lo sé. Leí cada página varias veces. Está bien. Necesito que sepas que no me di cuenta. Se detuvo, volvió a empezar. Sé cómo suena eso. Sé que probablemente pienses que es otra excusa, pero te juro, Caleb, que no vi el patrón hasta que lo expusiste todo así. No viste el patrón de 22 promesas canceladas. Cada vez en mi cabeza, había una razón real. Y cada vez pensaba, la próxima vez, lo arreglaré. No llevaba una cuenta. No lo estaba rastreando. Tú sí, pero yo no, y cuando los vi todos juntos así, uno tras otro, miró la acera. Me sentí enfermo. Físicamente enfermo. ¿Qué pasa con las publicaciones de Facebook? Su mandíbula se movió. Eso es más difícil de explicar. Inténtalo. Quería que fuera verdad. Cada vez que publicaba algo así, en mi cabeza, iba a llamarte. A veces escribía la publicación como motivación, como si lo dijera públicamente, tendría que cumplirlo y luego no lo hacía, y la publicación simplemente se quedaba allí. Después de un tiempo,
creo que empecé a creer mi propia versión. Esta es la parte en la que se supone que debo decirte que todo se derritió y nos abrazamos en la acera y él entró y fue hermoso. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que me quedé allí escuchando a mi padre explicar que había construido una relación ficticia conmigo como automotivación. Y me di cuenta de que mi madre tenía razón. No era un mal hombre. Era un hombre que había confundido la historia con la vida. Y de pie frente a mí con pruebas que no podía negar. Su instinto seguía siendo explicar en lugar de simplemente pedir disculpas. Papá, ¿por qué estás aquí? Porque eres mi hijo y te casaste hoy. No te invité. Lo sé. Te envié el paquete específicamente para que entendieras por qué. Entiendo por qué. Sí, pero Caleb, no podía venir. Sé que eso suena una locura. Sé que probablemente estés furioso, pero después de leer ese cuaderno, no podía añadir una entrada número 23. No podía ser el tipo que también se perdió tu boda. De hecho me reí. No una risa cálida, una exhalación corta y seca por la nariz que nos sorprendió a ambos. Papá, no ibas a ser el tipo que se perdió mi boda. Ibas a ser el tipo que no fue invitado a la boda de su hijo debido a 22 fracasos documentados. ¿Hay una diferencia? Sí. Porque una de ellas es algo que te sucedió a ti y la otra es algo que construiste. Me miró fijamente. No creo que nadie se lo hubiera dicho así antes. Carol dio un paso adelante. Arthur, quizás deberías irte. Él levantó la mano, no agresivo, suplicante. Carol, por favor. 5 minutos más. Dijiste 5 minutos hace 10 minutos. Miré a mi padre, de 58 años, con un abrigo deportivo nuevo que no le quedaba bien. De pie en una acera de Dayton un sábado por la tarde porque por primera vez en su vida, el patrón se había hecho visible y no podía fingir que no existía. Voy a volver a mi boda, dije. No vas a entrar. Eso no va a cambiar hoy. Y no va a cambiar porque apareciste, Caleb. Pero te voy a decir algo y quiero que lo escuches de verdad, que no asientas y lo archives y le digas a Carol más tarde que tuvimos una gran conversación. Él esperó. No te odio. Nunca te he odiado. Lo que odio es que pasé 21 años esperando que te convirtieras en la persona que les decías a todos que ya eras. Eso ya terminó. El cuaderno está cerrado. Ya no estoy llevando la cuenta, lo que significa que no puedes decepcionarme, lo que significa que ambos somos libres. No quiero ser libre de ti, Caleb. ¿Eres mi hijo? Entonces demuéstralo. No hoy. No con un discurso. No apareciendo sin invitación. Demuéstralo con el tiempo, consistentemente, sin público, sin una publicación de Facebook, sin contárselo a Carol después para que ella me informe. Simplemente hazlo por una vez en tu vida. Simplemente hazlo. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego asintió. No el rápido y seguro asentimiento de Arthur Calvel que había visto crecer. Uno más lento, más pesado. ¿Puedo al menos decirte felicidades? Sí, papá. Puedes decir felicidades. Felicidades, Caleb. Gracias. Miró a Carol. Ella lo acompañó a su coche de alquiler. Lo vi subirse. Se sentó al volante durante unos 30 segundos sin arrancar el motor, y luego se marchó. Volví a pasar por la puerta. Olivia me vio inmediatamente porque siempre lo hace, y la expresión de su cara me dijo que sabía exactamente dónde había estado. ¿Estás bien?, murmuró desde el otro lado del patio. Asentí. Ella me devolvió el asentimiento. Luego subió la música y arrastró a su hermana a la improvisada pista de baile. Y la boda siguió. Bailamos. Comimos pastel. El bourbon de Ethan resultó ser espectacular, lo que sorprendió a todos, incluido Ethan. Frank atrapó el ramo por accidente porque la hermana de Olivia lo lanzó salvajemente y le golpeó en el pecho. Él se veía tan desconcertado que toda la fiesta aplaudió. Fue una buena boda. Fue nuestra boda. Eso fue hace 4 meses. Olivia fue ascendida a enfermera jefe.
Conseguí un contrato con una empresa de gestión de propiedades que mantendrá a mis chicos ocupados hasta la próxima primavera. La casa está cálida, la camioneta funciona, y duermo toda la noche la mayoría de las noches. Franken marcó una foto de la boda, él haciendo la lectura, Olivia y yo de fondo, y la colgó en su taller junto a sus certificaciones de paneles de circuitos. Mamá fingió no darse cuenta, pero la vi tocar el marco cuando pensó que nadie la veía. La tía Carol condujo a Charlotte 2 semanas después de la boda y tuvo una larga conversación con Arthur. Me dijo la forma, no los detalles. Dijo que le dijo que lo quería, pero que ya no iba a cargar con su versión de los acontecimientos. Él escuchó, lo cual era nuevo. Mi padre, bueno, esa es la última pieza, y es la razón por la que estoy escribiendo esto. La semana pasada, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocía. Casi la dejé ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Oye, amigo. Soy papá. Yo, tengo un número nuevo también. Carol no me dio el tuyo. Lo obtuve de tu sitio web de negocios. Tenía razón. Mi número de trabajo está en el sitio web. Nunca había pensado en eso. No llamo para dar un discurso o prometer nada. Solo quería decirte que me apunté a terapia. Empecé hace 2 semanas. Carol me obligó, pero me alegro de que lo hiciera. No dije nada. No llamo para pedirte que me perdones. No llamo para decirte que he cambiado porque han pasado 4 meses, y eso sería una tontería. Solo llamo para decir que estoy trabajando en ello y quería que lo escucharas de mí y no de Carol. Me senté en mi camioneta un rato después de esa llamada. Estacionado en mi propia entrada, con el motor apagado, mirando las luces de cuerda del patio balancearse con el viento de noviembre. No sé si mi padre va a cumplir. He aprendido a no hacer predicciones sobre eso. Su historial habla por sí mismo, literalmente en un cuaderno de composición que ahora está en un cajón en Charlotte en lugar de un cajón en Dayton. Pero esto es lo que sí sé. Por primera vez en 22 entradas, mi padre no me prometió nada. No dijo el año que viene. No dijo, te lo compensaré. Simplemente me dijo lo que estaba haciendo y lo dejó así sin envolverlo en una garantía. Eso no es redención. No es perdón. Apenas es un comienzo. Pero es la primera entrada que no habría tenido excusa junto a ella. Y para un tipo que ha estado contando desde que tenía 9 años, eso significa algo. El cuaderno está cerrado. No voy a añadir más. Lo que mi padre haga o deje de hacer a partir de ahora, es suyo. Tengo un negocio que dirigir, una esposa que me hace mejor cada día, un padrastro que me enseñó lo que realmente significa aparecer, y un patio que necesita volver a ser teñido antes de la primavera. Creo que voy a estar bien.